Tras volver de ver a sus bebés, Navier permaneció sola recordando las palabras de Lebeti. Según su relato, Sobieshu se había mostrado perturbado al ver a Anne, reaccionando de manera extraña como si quisiera aferrarse a él, y Navier comprendió entonces que el marqués Carr intentaba despertar sus recuerdos mediante un estímulo emocional. Tal vez Sobieshu había amado sinceramente a la hija de Rashta, y ese pensamiento la llevó inevitablemente a pensar en Henry, quien solía pasar horas cuidando a sus hijos, y le resultó aterrador aceptar que aún no había regresado, y la inquietud persistió incluso al día siguiente cuando seguía sin noticias suyas. En lugar de la información que esperaba, recibió la visita inesperada de la princesa Charlotte, que solicitó asistir al Consejo de Estado para anunciar que había aceptado la propuesta de matrimonio de Lord Corsair. La noticia fue celebrada por los ministros, pero Navier no pudo alegrarse. Aún recordaba con claridad haber visto a su hermano y a Mastas confirmar sus sentimientos, y el repentino compromiso la desconcertó. Sospechó que Corsair había renunciado a un amor correspondido por el bien del imperio, una idea que la inquietó profundamente, porque ella misma se había casado por necesidad, pero nunca lo sintió como un sacrificio. Así que, ¿no era injusto para Corsair, para Mastas e incluso para Charlotte? La inquietud no la abandonó ni siquiera cuando salió a dar un paseo por el palacio y se cruzó con el archiduque Kaufmann, quien mencionó que pronto deberían llegar noticias sobre los pilotos enviados a Lund. Fue un pequeño alivio, pero con el paso de los días y sin noticias de Henry, la angustia se volvió constante. La ausencia de su esposo se sentía en todo, en sus manos, su voz, su risa, y por primera vez, Navier experimentó el miedo real de perder a alguien amado, de no saber si estaba vivo o muerto. Antes había temido perder el trono y su posición, pero Henry la había sostenido en ese entonces y ahora él no estaba. Entonces comprendió que su mayor temor ya no era perder su posición, sino perderlo a él, sin poder apoyarse plenamente en nadie. Debía sostenerse sola, por lo tanto era momento de apartarse, aunque fuera un instante, de las obligaciones imperiales y pensar únicamente en Henry, en cómo salvarlo y en cómo mantener el país de pie hasta su regreso. Aunque Sobieshu había recuperado la memoria tras su colapso, aún surgía un nuevo problema. En medio de su trabajo a veces miraba al vacío y murmuraba como si hablara con alguien invisible. Era realmente perturbador, y si bien cumplía sus funciones con normalidad la mayor parte del tiempo, nadie podía prever cuándo aparecerían esos episodios extraños. Lo más grave era la diplomacia. Bastaba un instante de incoherencia ante invitados extranjeros para sembrar sospechas irreversibles. Así que concluyeron que, más que forzarlo a trabajar, Sobieshu necesitaba descanso y vigilancia discreta. Asimismo, Sobieshu no dejó de pensar en Navier, de quien había oído había tenido mellizos. También pensó en esa mujer desconocida, Rashta, y en la niña que se parecía a ella. Y cuando más intentaba ordenar sus recuerdos, más crecía una culpa confusa que aparecía cuando su mente se deslizaba entre la lucidez y el delirio. Cuando estaba solo le resultaba más fácil mantenerse cuerdo. Sabía que las visiones eran ilusiones, pero fue difícil no pensar en ellas. Así que decidió dedicarse al arte, pero incluso el arte no le concedió consuelo ni refugio, y al final solo pudo hundirse en el trabajo sin pensar ni recordar. En los días siguientes llegó la invitación de Año Nuevo de la Unión, la cual exigía una respuesta inmediata. Sin embargo, al tratarse de una coalición abiertamente hostil al Imperio Occidental, no podía tomarse a la ligera. Por otro lado, cuando Navier informó sobre la desaparición de Henry, el primer ministro reaccionó con incredulidad. Navier entonces explicó que la Unión pretendía aislarlos, pero su plan solo funcionaría si todos obedecían sin cuestionar. No buscaban una guerra abierta, ya que romper el tratado de paz también libraría al Imperio Oriental, y tras reflexionar sobre la situación, Navier llegó a una decisión clara. No buscarían abiertamente a Henry, harían que la Unión lo trajera de vuelta a ellos. Solo bastaba demostrar que no todos los países afines de la Confederación eran incondicionales. Navier entonces señaló en el mapa a Weidmund, Blue Bohian y Lund. No necesitaban tropas, sino aliados visibles, comercio, riqueza e influencia. Si la Unión estaba detrás de la desaparición de Henry, debían presionar en el mismo terreno, pero antes de convocar a los embajadores, el duque Ergi llegó inesperadamente desde Blue Bohian, y al informarle de la desaparición de Henry, Ergi confirmó que la carta enviada había regresado sana y salva, lo que indicaba que algo había ocurrido después. Navier no estaba segura de si podía confiar plenamente en el duque, pero Ergi había sido una pieza clave que los ayudó tanto a Henry como a ella a escapar de Oriente, así que decidió hacerle una petición por el vínculo que tenía con su esposo. Entonces Ergi dio la noticia de
decisiva. El rey de Blue Bothian había decidido apoyar a la Confederación. Con eso el plan se debilitó. Blue Bothian quedaba afuera. Momentos después, cuando Navier se quedó sola, comprendió la gravedad de la situación. Con solo Whitemon y Lund, su respuesta sería frágil, pero no había alternativa. La Nochevieja se acercaba y debía intentarlo, y más tarde llegó una noticia alentadora. El barco piloto enviado a Lund había regresado con éxito. Con Blue Bothian descartado, Lund se convirtió en su aliado más prometedor. La llegada de los carruajes causó asombro general. La carga superaba con creces la enviada. Alfombras, joyas, cofres coloridos, muebles exóticos e ingredientes conservados con magia llenaban los vagones, como una escena irreal. El representante comercial confirmó el éxito. Lund había mostrado un interés excepcional, incluso con el apoyo de la familia real. Y el día siguiente, Navier se enteró que Kaufman estaba desbordado por embajadores de numerosos países, atraídos por los bienes de Lund. Sin embargo, pese a las ofertas externas, mantuvo su promesa de exclusividad con el Imperio Occidental, lo cual fue un alivio. La apuesta por Lund había dado frutos, y aunque el primer ministro seguía inquieto, Navier fue clara: el continente de Lund seguía siendo el aliado más dispuesto a cooperar. Navier observó a sus bebés dormir tranquilos en la cuna y pensó que, por suerte, todo había salido sin problemas. Sus niños eran realmente hermosos, no solo porque fueran sus hijos, sino porque lo eran de verdad. Y al mirarlos sintió un pequeño dolor en el pecho. No tenía el amor desbordante que Henry mostraba, pero sí algo claro: haría lo que fuera necesario para protegerlos y mantenerlos a salvo. Pero para lograrlo, necesitaba tiempo y aliados. La mayor duda seguía siendo el Imperio Oriental. El comercio con Lund era atractivo, pero no suficiente para obligarlos a tomar partido. Aún no sabía de qué lado se inclinarían. Entonces, un teniente anunció la llegada del comandante de la cuarta división de los caballeros transnacionales. Navier entendió de inmediato que Ángel venía por Henry, así que decidió ganar tiempo. Hizo esperar al visitante con la excusa de que uno de los bebés lloraba y en secreto ordenó que el embajador del Imperio Oriental entrara al palacio y se escondiera en la sala nocturna. Más tarde, llegó con la bebé en brazos y encontró a Ángel, sonriente como siempre. Hablaron con calma sobre los gemelos, y luego Ángel llevó la conversación al comercio y la presión sobre los países más débiles. Navier respondió con cuidado, hasta que Ángel habló de una amistad entre imperios y mencionó un regalo especial, un pájaro grande de plumas doradas en una jaula de oro. El ambiente se volvió tenso. Navier sintió la garganta seca, pero sonrió y le dijo que tenía curiosidad. Entonces un sirviente entró con la jaula cubierta, y mientras Ángel ponía la mano sobre el paño, Navier luchó por no mostrar su inquietud. Tal vez no fuera Henry, tal vez Ángel no supiera nada, y entonces el comandante retiró la tela. Y por un instante Navier creyó ver a Reina, pero tras mirarlo atentamente se percató de que el ave enjaulada era un águila real que se parecía mucho a Henry, pero no lo era. Por otro lado, no debía ser una coincidencia que Ángel hubiera traído un regalo como ese ante ella. El mensaje era bastante claro. Ángel conocía la identidad de Henry y lo tenía cautivo. Minutos después, y tras despachar a Ángel, le pidió al embajador de Oriente que saliera de su escondite, quien había oído todo, y yendo directo al grano, Navier le hizo una propuesta. No era exactamente una alianza entre naciones, pero sí una oferta que podía equilibrar las fuerzas entre imperios. Y más tarde, McKenna regresó al palacio tras una larga búsqueda. Habían enviado a muchos a encontrar a Henry, pero sin éxito. Navier entonces le explicó que el ave había sido un regalo de Ángel, pero que sospechaba que él tenía retenido a Henry en forma de pájaro. McKenna se alarmó y quiso rescatarlo de inmediato, pero pronto entendió que un ataque directo podría provocar una guerra. Atacar a los caballeros de la sombra equivaldría a enfrentarse a toda la Alianza Continental Lunar, y otros países podrían reunirse en su contra. Tras pensarlo con calma, la emperatriz tomó la decisión. Anunció que asistiría personalmente al Festival de Año Nuevo. El plan era bastante claro. Ella iría rodeada de sirvientes y escoltas para atraer la atención, mientras McKenna y los demás caballeros se infiltrarían para buscar a Henry. Así que, habiendo resuelto eso, Navier pidió que informaran a las delegaciones del Festival de Año Nuevo que ella y su esposo asistirían al evento. Mientras tanto, Sobieshu discutía en privado la propuesta de Navier con sus consejeros más cercanos. La oferta podía equilibrar las fuerzas entre imperios, pero su estado de salud generaba preocupación. Él mismo sabía que sufría episodios de confusión y alucinaciones, y aceptaba que eso afectaba las decisiones del imperio. Los consejeros debatieron intensamente. Algunos advertían que el imperio occidental era más peligroso ahora que la alianza. Otros proponían usar a la Unión como aliada temporal. Sin embargo, al final todo giraba
giraba en torno a una sola duda, si Sobieshu estaba en condiciones de gobernar con claridad. Y tras un largo silencio, Sobieshu habló y tomó la decisión final. Ordenó que aceptaran la oferta de Navier, pero dejó claro que aún había una condición más. El duque de Trovi deberá ser nombrado mi representante. La celebración de Año Nuevo se realizaba cerca del Imperio Occidental, por lo que el viaje fue corto. Desde el carruaje, Navier vio muchos vehículos dirigirse al mismo lugar, con banderas distintas y una seguridad inusual. No era una fiesta común. Reyes y reinas de todo el mundo asistirían. Recordó la última vez que estuvo allí, cuando aún era princesa heredera. En ese entonces, Sobieshu estaba a su lado. Ahora iba completamente sola, y al darse cuenta enderezó la espalda y se preparó. Makena a su lado notó su tensión. Todos estaban nerviosos, pues una vez dentro había que moverse con cuidado para buscar a Henry sin levantar sospechas. Al llegar, el vizconde Landry ya los esperaba y también lucía bastante inquieto, aunque más sombrío que todos. Pero ignorando ese hecho, Navier se adentró a la mansión, pero nada más entrar, alguien se acercó a recibirla. Era Ángel que la guió. Entonces, al avanzar por el pasillo, Navier lo vio. Un pájaro de plumas doradas, ojos violetas y grandes alas estaba encerrado en una jaula, y de solo verlo su corazón se estremeció porque esa ave sin duda era Henry. Por un instante estuvo a punto de correr hacia él, pero se contuvo porque Ángel a su lado se detuvo y sonrió, para luego preguntarle si esa ave le resultaba familiar. Sí, se parece mucho al ave que me regaló el comandante, respondió Navier fingiendo no saber nada. Su voz era suave, pero sus ojos agudos observaron con atención a Henry, que sin duda había perdido peso y se veía débil. Verlo así le partió el corazón, pero se obligó a mantener la calma. Ahora ya habían confirmado que Ángel había capturado a Henry, por lo que tenían que ser el doble de pacientes y el triple de cuidadosos. La imagen del archiduque Kaufmann con el traje tradicional de Lund no dejaba de rondar por la mente de la princesa Charlotte. Era tan llamativa que ni siquiera podía concentrarse en la lectura, y para despejarse cerró el libro y decidió ir al jardín. Pero entonces lo volvió a ver. Kaufmann destacaba de inmediato por su vestimenta, su altura y su cuerpo labrado. Charlotte se sobresaltó y se cubrió el rostro con el libro que había llevado consigo, preguntándose, totalmente desconcertada, si aquello era solo una coincidencia o en realidad era el destino. Henry colgaba torpemente dentro de una jaula, expuesto a las miradas curiosas de quienes pasaban y sonreían con aparente amabilidad. A él no le causaba nada de gracia. Su mente estaba fija en Navier. Su rostro sorprendido, su mirada triste y preocupada no dejaban de perseguirlo. Pensaba que al final todos serían atrapados cuando recuperaran las piedras mágicas y lamentaba haber ido solo. Sin embargo, también entendía que era más seguro así. Si varios se hubieran transformado en aves al mismo tiempo, habrían levantado sospechas. Ahora era urgente encontrar una forma de escapar. Pero entonces de pronto se escucharon gritos y pasos apresurados. Un grupo de caballeros apareció corriendo por el pasillo. Todos llevaban máscaras y lo más extraño, cada uno vestía un uniforme distinto. Había caballeros de varios países, incluso el Imperio Occidental y del Cuarto Cuerpo. Y antes de que Henry pudiera reaccionar, tomaron la jaula y salieron corriendo con él dentro. Asustado y avergonzado, Henry gritó y se golpeó varias veces contra los barrotes. Entonces una voz baja lo calmó al llamarlo Su Majestad. Eso le bastó para entender que eran aliados. Aunque el trayecto fue brusco, soportó en silencio porque lo importante era huir. Pero de pronto el grupo se detuvo de golpe y Henry salió disparado, cayendo torpemente al suelo. Al incorporarse, se encontró frente a Ángel, quien bloqueaba el pasillo junto a varios caballeros de la Unión. Por detrás, otros más cerraron el paso. Estaban completamente rodeados. Ángel, astuto como siempre, notó de inmediato que algo no cuadraba. Tantos uniformados distintos para rescatar a un simple pájaro era demasiado sospechoso, y en medio de la tensión, uno de los caballeros enmascarados susurró el plan. La habitación de Navier estaba en el segundo piso al fondo del pasillo con la puerta abierta. Henry entendió de inmediato y asintió discretamente. Entonces estalló el combate. Espadas chocaron y el pasillo se llenó de ruido y confusión. Y aprovechando el caos, abrieron la jaula y Henry salió volando con todas sus fuerzas. Algunos intentaron atraparlo, pero el techo era alto y los caballeros estaban ocupados luchando.
escuchando. Henry voló, esquivó ataques y al ver que las ventanas estaban cerradas, derribó objetos, se ocultó y desvió a sus perseguidores hacia otro piso. Finalmente logró llegar al segundo piso y voló hasta el final del pasillo. La puerta de la habitación de Navier estaba abierta tal como le habían prometido, y al entrar, Navier, que caminaba inquieta, se giró de inmediato al verlo. Ella abrazó a Henry sin dudar. Al hacerlo notó que había adelgazado mucho, pero antes de decir nada se oyeron pasos. Navier le dijo a Henry que se escondiera, y entonces llamaron a la puerta. Era Ángel acompañado por sus caballeros, quienes decían buscar a un ave perdida y pidió revisar la habitación, pero Navier se negó y con frialdad propuso un trato. Si no había ningún pájaro allí, Ángel tendría que pagar el precio por su falta de respeto y servirle con una cinta morada alrededor del cuello. Él aceptó bastante curioso y Navier abrió la puerta con seguridad. Sin embargo, cuando Ángel y sus hombres entraron, se percataron de que no había ningún pájaro alrededor. Solo Henry recostado en la cama, cubierto apenas con una manta y mirando a todos con molestia. Al final, Ángel fingió no haber visto nada y se retiró. Cuando la puerta se cerró, Henry protestó con calma, pero enseguida atrajo a Navier hacia él. Al quedar entre sus brazos, ella sintió el calor de su cuerpo y escuchó su voz baja y sincera. Ambos se habían extrañado mucho. Más tarde, mientras Henry se bañaba, Mastas llegó con el informe de que afuera los caballeros seguían patrullando y revisando habitaciones. Cuando Henry terminó de bañarse, se sentó junto a Navier y bebió té. Al escuchar lo que ocurría afuera, su expresión se volvió seria al pensar en los caballeros que lo habían ayudado a escapar. Pero Navier lo tranquilizó recordándole que lo importante era que él estuviera a salvo. Y poco después, el rey de Whitemount envió una invitación para comer juntos. Navier aceptó y llevó a Henry con ella para dejar claro que él también estaba presente. Durante la comida, el rey habló casi todo el tiempo de su hija, la princesa Charlotte, y aunque la charla fue cordial, Navier no se sentía nada cómoda. Conocía demasiado bien las relaciones entre Charlotte y su hermano y Mastas, y mientras bebían café con una sonrisa tranquila, el sabor le resultó amargo, sobre todo cuando el rey empezó a hablar con entusiasmo de cómo debería celebrarse la boda. Asimismo, en otro lugar, Ángel permanecía en el pasillo observando el lugar donde antes colgaba la jaula, mientras los caballeros registraban las demás habitaciones reales. Su segundo al mando le preguntó con cautela entonces si de verdad pensaba cumplir el trato y servir a la emperatriz con una cinta morada. Ángel no respondió directamente, en cambio, se preguntó cómo el gran pájaro había desaparecido tan rápido. Había elegido ese pasillo a propósito. Las puertas y ventanas estaban cerradas y la única salida lógica llevaba a la habitación de la emperatriz. Allí no encontraron ningún pájaro, solo al emperador Henry. Aún así, Ángel estaba convencido de que el ave pertenecía al Imperio Occidental, y al ver las plumas en el suelo, las recogió en silencio pensativo. De regreso a su habitación, la emperatriz recibió una cinta morada de gran calidad de manos del vizconde Landre. Al verla, pensó de inmediato en Ángel y decidió acercarse al pasillo, pero el lugar estaba fuertemente vigilado y no se le permitía el paso. Al darse la vuelta, se encontró con Ángel. Él notó la cinta y se burló, insinuando que pertenecía al pájaro perdido. Luego comentó con aparente calma que habían capturado a 3 responsables del robo y que pronto descubrirían la verdad. La emperatriz mantuvo la compostura, pero por dentro se inquietó, porque sabía que esos hombres eran de Henry. De camino a su alojamiento nuevamente, el vizconde Landre la detuvo. Con seriedad le hizo preguntas directas. Primero insinuó que Henry no había llegado con la escolta desde el inicio. Luego fue más lejos y preguntó si el emperador estaba involucrado con la reciente disminución del poder mágico. Y a cambio de la verdad, prometió rescatar a los hombres capturados y enviarlos a salvo. Navier dudó. Sabía que Landre cumpliría su palabra, pero también entendía que decir la verdad podía romper alianzas y cambiarlo todo. Atrapada entre mentir o confiar, guardó silencio, pero el vizconde le pidió que confiara en él. Entonces Navier respondió que si él preguntaba con su nombre en juego, ella también respondería del mismo modo. Sin embargo, la respuesta se demoró más de lo esperado. Al volver a su habitación, Navier le contó todo a Henry sobre su conversación con el vizconde Landre y la captura de los 3 hombres. Henry escuchó en silencio y confirmó que varios de los suyos estaban dispersos, y probablemente esos 3 habían sido atrapados. Navier afirmó que Landre se haría cargo de ello y Henry dijo confiar en el vizconde, aunque no pudo ocultar un leve tono celoso. Entre bromas y gestos cariñosos, la tensión se alivió por un momento, pero la situación seguía siendo grave. Aún debían decidir cómo responder a Landre. Entonces Henry le dijo que la decisión era suya. Henry fue firme. No quería cargar
darle la responsabilidad a ella, sino que confiaba en su juicio, porque Navier conocía mejor al vizconde, y en ese instante alguien llamó a la puerta. Era el vizconde quien tan pronto cruzó el umbral informó que los 3 hombres habían sido enviados de regreso y estaban a salvo. Solo entonces Navier decidió contarle la verdad al vizconde, excepto por la parte de la aceleración deliberada del fenómeno contra Oriente. Y tras la partida del vizconde, Henry comentó sorprendido que pensó que ella sería más directa con Landre, pero ella admitió que solo dijo la mitad de la verdad porque aunque confiaba en Landre, tampoco quería arriesgar el destino del país. Era joven, no tenía lazos firmes con el Imperio Occidental y algún día podría marcharse al Imperio del Este. Finalmente, el evento principal del día de Año Nuevo llegó. En la fiesta, el salón estaba lleno de música y murmullos, pero para Navier lo único importante era que Henry estaba a su lado. Fue entonces que un ruido fuerte interrumpió el momento y Ángel apareció entre la multitud, vestido de forma exagerada con un lazo morado envolviendo todo su cuerpo con una sonrisa provocadora y comentarios impertinentes, lo que irritó bastante a Henry, pero Navier lo tranquilizó, sobre todo porque las miradas curiosas estaban sobre ellos. Entonces, una idea inquietante cruzó su mente. Tal vez no solo habían capturado a 3 caballeros, y al hablarlo con Henry y el vizconde Landre, este confirmó que solo había visto a 3, aunque la prisión estaba llena. Y en ese instante un fuerte sonido metálico resonó en el salón, y Ángel reapareció sonriendo y anunció un espectáculo. Una gran jaula de hierro avanzó entre la gente. Dentro había un caballero. Henry lo reconoció de inmediato y apretó los dientes. Era uno de los suyos, alguien que no figuraba entre los capturados. El vizconde Landre estaba tan confundido como el resto mientras los invitados murmuraban incómodos con Ángel avanzando con calma hasta el podio, como si nada pasara. Con voz tranquila anunció que un ladrón había entrado a la sede de la Unión y que solo habían logrado capturar a uno. Señaló la jaula y el caballero dentro quedó expuesto como un espectáculo. El murmullo creció y la tensión se volvió palpable. Ángel explicó con una sonrisa inquietante que usaría un artefacto para reducir el tamaño del prisionero y a su orden, la jaula comenzó a encogerse. Henry apretó los puños, pero no se movió. Observaba con atención una parte de la jaula donde algo parecía extraño, como si hubiera magia actuando, lo que le dio una idea a Navier, así que dio un paso al frente y llamó a Ángel. Él la miró con evidente expectativa y ordenó detener el artefacto. Entonces Navier habló con firmeza. «Dudo que alguno de los presentes quisiera ver este tipo de tortura, comandante. ¿Por qué no es honesto y lo dice de frente? Está tratando de ver si la disminución de magos está relacionada con nosotros». Por primera vez, la expresión de Ángel se torció, sorprendido por sus palabras, pero rápidamente se recompuso y fingió no entender sus palabras. Navier lo acusó de usar al ladrón para intimidar a los invitados y relacionarlo con la disminución del poder mágico. Las preguntas no tardaron en llegar. Varios reyes y nobles exigieron explicaciones sobre el Imperio Occidental, pero Navier tomó el control de la conversación y explicó que la disminución del poder mágico era un fenómeno antiguo, aunque se había acelerado en los últimos años, y admitió que hubo un intento por detenerlo y que eso causó problemas, pero aclaró que ahora trabajaban en conjunto con el Imperio de Oriente. Ángel insistió dudando de cómo un imperio no mágico podía intervenir en algo así, pero en lugar de responder con palabras, la emperatriz avanzó hacia él, pero a cada paso, el suelo se cubría de hielo y al llegar, tomó la cinta de su cuello y la congeló al instante. Entonces así reveló la verdad. Habían estado creando magos de forma artificial como ella misma, para evitar perderlos con la disminución del poder mágico. El salón estalló en murmullos. Ángela miró sin parpadear y Navier sonrió tirando suavemente de la cinta congelada. Había cubierto un secreto con uno aún mucho más grande. Y ahora el juego ya no estaba en manos de Ángel, quien aún incrédulo dudaba de cómo reaccionar. Y de pronto una explosión interrumpió todo. El hombre en la jaula escapó tras romper las rejas y huyó por el pasillo. Los demás caballeros lo siguieron, pero el caos entre la multitud dificultó detenerlo. Ángel entonces suspiró y mirando a Navier, preguntó cuánto de eso había sido planeado, pero ella respondió con calma, aunque no era del todo cierto. De ese modo la fiesta terminó de forma incómoda. Nadie pudo concentrarse en la música y muchos invitados se retiraron para discutir lo ocurrido. De regreso a casa, Henry explicó que había derretido parte de la jaula con su magia de calor para permitir la fuga, aunque necesitaba tiempo para activarla. Al tomarlo del brazo sintió su mano tibia. Ella lo notó y sonrió, para luego decirle que su poder no era el fuego sino el calor, un poder que le sentaba bastante bien considerando que se trataba de él.
Mientras tanto, en Occidente, Lebetti vio a Ergi solo en una de las escaleras apartadas, jugando distraído con un collar. Días antes, la emperatriz Navier había salido por Año Nuevo y aunque al inicio pareció algo bueno, Lebetti sintió una mala corazonada y rezó por su seguridad. Intentó distraerse con Larry y Kai, pero al pensar en su hermano terminó llorando y salió a tomar aire. Al caminar hacia un lugar aislado se encontró nuevamente con Ergi, a quien consideraba responsable de las muertes de su familia, y al ver que no había nadie cerca se quitó los zapatos para no hacer ruido y se acercó en silencio para empujarlo, y estuvo a punto de hacerlo pero no pudo. Ergi al notarla habló con burla y eso la desarmó, por lo que la muchacha huyó olvidando sus zapatos, y días después al recordarlo regresó por ellos pero ya no estaban, así que le confesó todo a Laura, quien fue a enfrentar a Ergi directamente, pero justo antes de tocar la puerta donde se alojaba el duque, este salió corriendo pues había recibido una carta urgente y por lo apresurado que había salido del palacio parecía que no eran buenas noticias. Al llegar al palacio, Navier y Henry recibieron la carta del Imperio del Este que aceptaba la propuesta de Occidente, pero Sobieshu dejaba claro que, dado que no podía actuar en público por su salud, nombraría al padre de Navier como su representante, y esa noche Navier observó a Henry cuidar con dedicación a los bebés. La escena era tan tierna, pero ella no lograba tranquilizarse. Por alguna razón, una emoción inexplicable le oprimió el pecho y las lágrimas aparecieron sin darse cuenta. Henry lo notó enseguida y la abrazó. Navier, vulnerable, le pidió que no se fuera nunca de su lado, y ese pensamiento que antes no le habría dolido ahora la asustaba profundamente. Temía la sola idea de que algún día él pudiera amar a otra persona, y con voz seria le advirtió que jamás toleraría una traición. Henry, sorprendido pero firme, le prometió sin dudar que eso nunca ocurriría. Mientras tanto, Masta se entrenaba sin descanso, blandiendo la espada para olvidar el dolor que llevaba dentro, y cuando la espada se rompió y se hirió la cara, no le dio importancia y tomó otra, pero en ese momento una voz la detuvo. Era Sir Corsair quien intentó ayudarla, pero Masta rechazó el gesto y fingió indiferencia. Ambos hablaron sin mirarse, cargando una tensión que hablaba más que las palabras. Desde lejos, la princesa Charlotte los observó y sintió que algo no estaba bien. Esa escena le dejó una duda inquietante, y más tarde enfrentó a Corsair y le preguntó si amaba a alguien más. Él admitió que había amado a otra mujer, pero aseguró que sería fiel a ella como su futura esposa. Y Charlotte aceptó sus palabras, pero no logró sentirse tranquila, sobre todo cuando recordó a Mastas, y solo así comprendió que su matrimonio arreglado no sería tan simple como había pensado. Al día siguiente, durante la reunión del gabinete, los ministros se tranquilizaron al ver reaparecer a Henry. Sin embargo, quedaron impactados cuando se anunció oficialmente que el duque de Trovi asumiría como representante del emperador adjunto del Imperio de Oriente, y que ambos imperios abandonarían al mismo tiempo la alianza con la Unión. Aunque hubo preocupación por el comercio y las consecuencias políticas, nadie se opuso abiertamente. Entonces Navier tomó la palabra y propuso que los imperios de Occidente y Oriente se unieran para crear una nueva organización que respondiera a la Confederación del Continente, e incluso sugirió sumar al reino de Weidmont. La sala quedó en completo silencio, sorprendida por la audacia de la idea, pero pronto Navier reconoció en las miradas de todas esas personas presentes que ya no la miraban con desdén o desconfianza, sino todo lo contrario. Así que, con una leve sonrisa, ella preguntó a los ministros qué les parecía, convencida de que estaban dando el paso correcto. Asimismo, en Oriente, Sobieshu explicó al duque de Trovi que no había nadie más en quien podía confiar. El padre de Navier, por otro lado, comprendía el peso de su misión, pero también sabía que no podía rechazar la orden sin renunciar a sus derechos de sucesión. Además, había visto de cerca el estado del emperador. Su imagen y presencia eran vitales para el imperio, pero el duque comenzó a sospechar que tal vez Sobieshu pensaba en un futuro donde, si no tenía herederos, quizás los hijos de Navier pudieran asegurar la continuidad de su linaje. Ángel recibió el informe de que los imperios de Oriente y Occidente habían abandonado la Unión al mismo tiempo. No se mostró sorprendido, lo había sospechado desde la víspera de Año Nuevo, cuando la emperatriz Navier habló con una calma que le generó desconfianza. Y aunque la salida debilitaba a la alianza, Ángel intuía que aquello podía traer algo aún más peligroso. Con una sonrisa expectante pensó que los imperios, ahora inseguros, podrían buscar nuevas alianzas y guardó la cinta morada con cuidado, como si esperara ese momento.
Una mañana temprano, Navier paseaba por el palacio con su bebé envuelto en lana, acompañado por el vizconde Landre. Aunque agradecía su protección, comprendía que no podía depender solo de él, y de pronto el bebé se transformó inesperadamente en un pequeño pájaro y salió volando hacia el bosque. Desesperada, Navier intentó seguirlo, pero lo perdió de vista entre los árboles. Con lágrimas en los ojos pidió ayuda mientras llamaba al niño, dominada por el pánico. Entonces recordó que los bebés de ese clan preferían los lugares altos y corrió hacia allí, para luego encontrarlo sano y salvo en un nido elevado brillando bajo el sol y moviéndose con orgullo. Tras regresar al palacio, se le informó a Navier que el archiduque Kaufmann la esperaba, pero cuando llegó al salón durante la conversación, Kaufmann se mostró distraído, algo poco habitual en él. Además, miró varias veces a Mastas con una expresión extraña y triste, lo que dejó a Navier inquieta. Y tras la reunión, nadie logró entender el comportamiento del gran duque ni la tensión que se había formado. Kaufmann salió de la habitación de la emperatriz con la mente llena de pensamientos. No podía concentrarse en los asuntos políticos porque solo pensaba en Corsair, Mastas y la princesa Charlotte. Sabía que Charlotte estaba insegura, temía que Corsair no la amara de verdad y que su matrimonio fuera infeliz. Y aunque Corsair quería serle fiel, los sentimientos podían cambiar y Kaufmann lo sabía mejor que nadie. Mientras tanto, Charlotte estaba sola, cansada de que todos celebraran su matrimonio por conveniencia política. Cuando le avisaron que Kaufmann había ido a verla con un gran ramo de flores, dudó, pero finalmente permitió que entrara, sin siquiera esperar la confesión del archiduque, porque sí, Kaufmann se le confesó. Le dijo que la amaba antes de que ella se casara. Charlotte estaba sorprendida, pero aún así aceptó las flores y, convencida de que Corsair amaba a otra persona, comenzó a pensar que casarse con Kaufmann sería la opción menos dolorosa para todos. Cuando le preguntó cuánto la amaba, Kaufmann respondió sin dudar, incluso aceptando alejarse de la emperatriz Navier si era necesario, lo que terminó convenciéndola, pero sin saber que en realidad Kaufmann le había propuesto matrimonio sin amarla realmente, sino más bien como un sacrificio por Navier. Aún así, juró que Charlotte nunca se enteraría y que la haría la mujer más feliz del mundo. Al día siguiente de que la princesa Charlotte se marchara a Weymouth, Corsair llegó con el rostro serio y triste, y aunque su matrimonio con Mastas estaba ya resuelto, ambos no podían ocultar su desánimo. Navier trató de consolarlo, recordándoles que no había obligación de casarse con Charlotte y que la decisión había sido de ella para protegerse. Y entre los preparativos de la nueva coalición surgieron discusiones sobre Weymouth. Algunos querían excluirlo y otros incluirlo, pero finalmente, gracias al apoyo de Kaufmann, se logró mantener a Weymouth en la unión con condiciones favorables para ellos. Y tras casi un mes de negociaciones, finalmente llegó la fecha para la entrada en vigor de la coalición. Y mientras los sirvientes se encargaban de empacar, Navier recordó cómo hace un año atrás había escapado junto a Henry del Imperio Oriental. Ahora, con Henry y los bebés, estaban formando un nuevo pacto con el Gran Imperio del Este. La tranquilidad del futuro viaje contrastaba con los recuerdos difíciles del pasado. Ambos habían dejado ir al pasado y ahora estaban más enfocados en el presente. La conversación entonces derivó hacia el duque de Ergy, y Navier preguntó si él estaría bien. Sin embargo, Henry suspiró y decidió dejar atrás esos recuerdos, pues según lo que él sabía, su amigo seguía aferrándose al pasado. El duque Ergy regresó a la mansión sin avisar y preguntó de inmediato por su madre. El mayordomo, sorprendido, dudó antes de responder. Entonces, desde lo alto de las escaleras, apareció Alicia comentando que la salud de su madre siempre mejoraba y empeoraba. Pero Ergy la ignoró y fue directo al anexo donde su madre descansaba. Al verla, Ergy recordó el pasado y los errores que había cometido, y lo parecido que había sido la historia de Alicia con la de Rashta, aunque esta última había muerto envenenada. Muy por el contrario de la amante de su padre, y hubiera sido ideal marcharse de allí sin mirar atrás, pero no podía dejar a su madre allí, ni mucho menos llevarla con él por su estado delicado de salud. Entonces un ave dejó caer una carta, la cual era un mensaje de Henry que le proponía ayudarlo y le informaba sobre una posible coalición entre imperios, ofreciéndole llevarlo a Oriente si aceptaba. El duque Ergy entendió a qué se refería Henry, a la poderosa maga sanadora que servía al emperador Sobieshu, ya que si esa maga cuidaba a su madre durante varios días, ella podría recuperarse lo suficiente como para huir del país. Sin embargo, Ergy lo consideró imposible. Un emperador no enviaría a un sanador tan valioso para ayudar a un enemigo, y con amargura arrugó la carta y descartó la idea.
Los días pasaron y finalmente llegó el día de la coalición. Por tanto, cada representante de los países que los conformaban debían ir para realizar las firmas, y debido a la condición de Sobieshu, se decidió que se realizaría en Oriente. El viaje en carruaje fue tranquilo y a medida que cruzaban la frontera, todo se volvió más nostálgico. Las calles familiares, la gente, el pueblo que Navier conocía. Era increíble que hubiera pasado ya un año desde el día que huyó con Henry, pero allí estaban de nuevo, mostrando a Guy y Larry por las ventanas mientras pasaban. Al llegar a la capital, la emperatriz fue recibida por ministros, cortesanos y su padre, quien se emocionó al sostener a los bebés. Y una vez en el palacio, viejos amigos y aliados vinieron a ofrecer su apoyo. Sir Artina mostró su lealtad al acompañarla a pesar de los conflictos familiares, y al día siguiente la nueva coalición imperial avanzó con la firma oficial de los documentos de la Federación. Más tarde, sola con el sumo sacerdote, este recordó a Navier desde su infancia, deseando su felicidad y protección desde entonces, entendiendo también el dolor que Sobieshu le había causado. Pero era bueno que esa chica, que siempre fue una buena emperatriz, había alcanzado la felicidad. Esa noche, Navier y Henry vistieron a los bebés con ropa a juego. La escena era alegre y encantadora. Los pequeños disfrutaban de la atención mientras Henry los mostraba con orgullo y cariño. Y al bajar al salón de banquetes con los bebés, Navier fue recibida por sus amigos y sirvientas felices de verla bien. La atención se centraba en los niños, aunque algunos nobles mostraron tensiones y miradas frías cuando el duque de Tuania se presentó. Pero pese a eso, Navier disfrutó del momento con su familia, orgullosa de sus hijos y de la seguridad que ahora los rodeaba. Y después de pasar tiempo con viejos amigos, Navier salió con Larry a dar un paseo, recordando los lugares de su infancia, pero mientras señalaba su árbol favorito, se encontró con Sobieshu, quien la miraba fijamente. Hubo un silencio incómodo, pero también un reconocimiento mutuo de los recuerdos que habían compartido. Sobieshu habló con nostalgia sobre el pasado, mostrando claramente su arrepentimiento y su deseo de que Navier fuera feliz, y antes de marcharse también anunció que dejaría su puesto como emperador, y quizás esa fue su forma de expiar todos sus errores. Y al día siguiente, Navier se preparó para partir. Pasó horas y horas escribiendo cuidadosamente una carta. Luego se despidió de sus padres y confió su mensaje a Sobieshu. Él leyó la carta en silencio, pensativo y cargado de remordimiento, caminando frente a la fuente mientras reflexionaba sobre sus errores y la oportunidad perdida de recuperar a Navier. Y a pesar de su dolor, decidió aceptar la situación y seguir adelante, consciente de que debía enfrentar sus equivocaciones en lugar de dejar que lo consumieran, mientras el marqués Karl lo acompañaba en silencio, ofreciendo todo su apoyo. En el camino de regreso, Navier y Henry disfrutaban hablando de lo adorables que eran sus hijos y de los elogios que habían recibido. Al llegar al Imperio Occidental, ella sintió que estaba realmente en casa. Sosteniendo a sus hijos y la mano de Henry, compartieron un momento de calma y felicidad. Y más tarde, mientras organizaban su agenda, Navier reflexionó sobre lo valiosa que era su vida cotidiana y la tranquilidad que ahora podía disfrutar. Al cuidar de Larry y Kai, sintió mucho orgullo y amor profundo por su familia. Henry también expresó con ternura cuánto la admiraba, provocando sonrisas a su alrededor. Realmente, Navier había conocido lo que era el amor y la felicidad, y esperaba que ésta durara para siempre. Al día siguiente, Sir Corsair llegó anunciando que partiría para cumplir su deber con la recién formada Alianza de Oriente-Occidente. Aunque sorprendida, Navier aceptó su decisión confiando en su fuerza y experiencia. Y días después, Mastas, agradecida por haber servido junto a la emperatriz, pidió volver a unirse a los caballeros subterráneos y ayudar a Corsair en la misión de suprimir las fuerzas de los bandidos del sur. Navier aprobó su petición con alegría, observando cómo Mastas se marchaba montando a su caballo, confiando en que todo saldría bien. Y después de que Mastas se marchara, Lebetti también se preguntó cuál debía ser el rumbo que debía tomar su vida. Quería proteger Ringwell, cuidar de su madre y mantener a salvo el linaje de su hermano. Y al llegar a la gran mansión que la emperatriz le había dado a las afueras de la capital, Lebetti se sintió pequeña ante tanto espacio, o así fue hasta que vio a Anne tropezar mientras corría al verla llegar. Incapaz de hablar pero llena de afecto, Lebetti abrazó a su sobrino, recordando cuánto deseaba que todos los niños crecieran felices y
y sin cargas, sin importar su origen. Y mientras ayudaba a Anne, miró sus ojos curiosos y sinceros que le recordaron a Rashta, a quien ni siquiera podía recordar por qué odiaba. Lebetti entonces reflexionó sobre la injusticia de que algunos fueran valorados más que otros por su nacimiento, y en esos momentos se dio cuenta de que su deber era proteger y cuidar a todos los que podía. Ese sería su nuevo propósito. Y más tarde, una criada le entregó un paquete sin remitente. Al abrirlo encontró un par de zapatos, aquellos que había dejado atrás al intentar empujar al duque de Ergi. Lebetti los miró en silencio recordando aquel momento y reflexionó sobre cómo su deseo de venganza la había llevado hasta allí. Y al día siguiente, antes del desayuno, Lebetti llegó con algo importante que decirle a Navier. Dijo que quería regresar a donde pertenecía. Habló sobre el duque de Ergi y su posibilidad de venganza, pero aclaró con firmeza que su verdadera meta ya no era esta, sino convertirse en una buena persona y vivir feliz. Con la partida de Lebetti, Mastas y su hermano, Navier sintió una mezcla de nostalgia y tristeza al darse cuenta de lo difícil que era despedirse de los amigos, pero comprendió que todos debían seguir su propio camino, igual que ella había encontrado el suyo. Mucho más tarde en la noche, Henry apareció en el alféizar de la ventana sonriendo, y al ver a los bebés se transformó en humano y abrazó a Navier, asegurándole con ternura que jamás dejaría que ella se sintiera sola. Incluso cuando los niños crecieran y llegaran el momento de que se marcharan, él siempre estaría a su lado. La emperatriz cerró los ojos cómoda y tranquila mientras sentía el cariño y la protección de Henry, disfrutando del calor de ese momento familiar. Y entonces él le contó un recuerdo de antaño, de cuando era mucho más joven. Henry contó con gran nostalgia su frustración con su hermano mayor, mientras jugueteaba suavemente con el cabello de la emperatriz. Habló en voz baja como si recordara un tiempo lejano. Creo que era demasiado fácil frustrarme con él. Esgrima, magia, equitación, baile. A veces me sentía orgulloso de lo que hacía y aún así quise ayudar a mi hermano, por el país, por él, por nuestros padres. Su voz se volvió más suave a medida que se dejaba llevar por sus memorias. Pero falló, perdió gran parte de su poder mágico. El primer modelo de prueba fui yo y desde entonces no pude verlo. Nadie me culpó y eso me dolió aún más. Navier lo miró sorprendida, notando que Henry no estaba triste ni llorando, solo perdido en sus recuerdos. Fue entonces cuando conocí a Ergi y entendí que no había nadie como yo. Continuó con un dejo de melancolía. Luego apoyó su frente contra el hombro de Navier, la abrazó con fuerza y la besó suavemente en la mejilla. Reina, estoy feliz de tenerte. No es un placer momentáneo, sino una felicidad que llena todo mi ser. Ella sonrió y susurró: yo también estoy feliz, Henry. Sus ojos morados brillaban con lágrimas silenciosas y Navier sintió un nudo en el corazón. Justo cuando iba a inclinarse para besarlo, el ruido de los bebés los interrumpió. Larry y Kai peleaban otra vez con una ramita en el nido. Rápidamente Henry abrazó a Larry y Navier a Kai. Los polluelos soltaron la ramita y ella rodó suavemente sobre el nido. Más tarde los llevaron a la habitación y se sentaron hombro con los niños dormidos entre sus piernas. La emperatriz miró a Henry, quien cantaba suavemente una canción de cuna, y al notar su mirada, él sonrió y en ese instante ella sintió cómo la felicidad que él había descrito llenaba también su propio pecho. Y mientras la noche caía sobre la mansión y la vida continuaba tranquila, comprendieron que la verdadera grandeza no estaba en los títulos, los logros, ni las batallas ganadas, sino en los pequeños momentos compartidos donde el amor y la familia transformaban cualquier historia en un hogar. Fin.